se quedó dando clase del CCDL, pero les envía saludos. Reciban saludos también de Iglesia Boquín, allá en San Ramón, Mexicanos, o para ubicarlos mejor cerca del Walmart de la Constitución. Por ahí está ubicada la iglesia donde el Señor nos tiene pastoreando ya desde hace casi 18 años. Es un gusto esta noche estar con ustedes. Si algo nos identifica a los que formamos parte de la familia de la fe, es que posiblemente el ADN natural nuestro no será el mismo, pero sí hubo una misma sangre que fue derramada por usted y fue derramada por mí, y eso es lo que nos permite ser parte de la familia más hermosa que hay sobre la faz del universo, que es la familia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Esta tarde, ya noche, quiero ser fiel a lo que me encomendaron de parte del Señor. Quiero que junto conmigo usted vaya a la palabra del Señor. Para eso quiero invitarlos a Primera de Juan. Ahí va a estar el fundamento bíblico de esta noche. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 al 17. Y creo que están transmitiendo también por vía Facebook Live. Así que los que están en este momento desde sus hogares o donde estén ustedes sintonizando, que hasta ahí llegue la presencia de Dios sobre sus vidas. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y lo vamos a leer una vez más. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amado Señor, tu palabra ya es bendita, fue inspirada, fue revelada y ahora es iluminada por tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para que ésta pueda ser la obra para la cual tú la dejaste, que esta noche pueda haber un rema a cada una de nuestras vidas. La palabra nos exhorte, nos consuele, nos edifique. El anhelo, Señor, tuyo a través de ella es que cada corazón acá sea una tierra idónea, una tierra fértil, donde será depositada la semilla más poderosa, que es la semilla de la palabra, para que ésta pueda dar fruto, cual al 30, al 60 y al 100 por uno. Que la palabra, que es viva y eficaz, que tiene el poder de derribar todo argumento que se opone al conocimiento de Cristo, también hoy pueda vencer toda barrera de ideología, de filosofía, de pensamiento, de cansancio, de escepticismo, de tristeza, de angustia, y cualquiera sea la situación que estemos enfrentando, y ella pueda hacer la obra para la cual hoy a ti te ha placido que pueda ser dada a todos los que estamos acá. En tu nombre, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero hablar esta noche bajo el tema que me delegaron, solo añadí un poco más, y es el hecho de que la iglesia y la familia batallan ante la nueva normalidad para poder mantener el diseño de Dios. La iglesia y la familia batallan ante la nueva modernidad para poder mantener el diseño original de Dios. Los sociólogos dicen que cada uno de nosotros pertenecemos a una de las grandes 5 generaciones que ellos han identificado. Allá por la Primera Guerra Mundial ellos hablan de la generación del silencio, y si hay alguien aquí que tiene entre 80 y 95 años, usted viene de esa generación, posiblemente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La generación le llamaron del silencio porque era la generación que no cuestionaba nada, era una generación que fue educada para poder obedecer. Era la generación que normalmente sus abuelos le dijeron a usted que los papás de ellos con una mirada los hacían entender. Hoy a usted y a mí se nos traban los ojos y no nos entienden, pero antes esa generación fue educada de esa manera. Por eso le llamaban la generación del silencio, no argumentaban, ¿verdad? Ellos no decían: ¿por qué a mí me ponen a moler el maíz? ¿Verdad? ¿Por qué me envían al río? ¿Por qué tengo yo que ir a lavar la ropa, a porrear la ropa ahí en el río? O sea, no discutían porque era una generación estructurada para obedecer. Pero luego dicen los sociólogos que vino la segunda gran generación, a la que le llaman la generación de los baby boomers. Esta es la generación después de la Segunda Guerra Mundial, y es la generación que vino a desarrollar también un contexto de cierto grado de rebeldía. Si usted tiene entre 65, entre 70 y 55 años, usted es de esa generación de los baby boomers. Los baby boomers fueron una generación
que mostró ya no la obediencia de sus padres, pero todavía eran muy laboriosos. A los baby boomers les encantaba generar dinero, les gustaba el dinero. Por eso fue una generación más materialista. Y eso tiene mucho que ver porque venían de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde sus padres literalmente habían quedado en la bancarrota. Esta generación entonces es una generación que quiere dinero y que quiere una mejor vida. Y esa es la generación que trajo grandes cambios dentro de su época. Uno de ellos es que en esta época apareció el bikini. Vaya conmigo, no se vaya a perder. No me he perdido del tema. Tengo que hacer esta introducción para luego llegar a lo que quiero dejar en su corazón. Ahora, los bikinis de 1950 encabezados por Marilyn Monroe no eran los bikinis de hoy en día. O sea, eran unos bikinis que literalmente llegaban hasta por acá, que más parecían fustanes que bikini. Pero en esa época, los años 50, eso era ir en contra de todo vestigio ético moral. O sea, era un escándalo que una mujer enseñara de sus rodillas para abajo. Le estoy hablando de hace casi 60, 70 años atrás. Por eso esta generación también vio otro boom, que fue el rock and roll. Y ahí apareció Elvis Presley, y aparecieron los Beatles, y aparecieron otros más, ¿verdad? Porque era una generación que se estaba revelando de alguna manera a aquella generación que no cuestionaba nada. Pero luego aparece la siguiente generación a la cual pertenezco yo y muchos de los que están acá. Y si usted tiene aproximadamente entre 50 años y 35 años, somos de esta generación. Yo tengo 45 años de edad y a esa le llaman la generación X. La generación X es considerada así porque es la generación de la transición. Es la generación que todavía recordamos haber visto la televisión en blanco y negro, y con el perdón de los hermanos que están acá, cuando usted sintonizaba tenía que hacerle así al televisor para que la imagen se estabilizara. O sea, yo sé que los más jóvenes dicen, ¿y eso qué era? Pero así era en esa época, ¿verdad? O si no, a usted lo mandaban a aquellas antenas de conejo, ¿verdad? Y le decían, hacela más para allá, hacela más para acá, ya casi. Entonces, nosotros somos de esa generación. Vimos llegar al hombre a la luna, vimos el desarrollo de la ciencia, pasamos de las radiograbadoras, pasamos de la televisión blanco y negro a la televisión digital, a la televisión a colores. Vinieron los famosos CD y vinieron los CD player, y eso era todo un gran acontecimiento, y vimos los cambios, nos adaptamos a los cambios, enterramos de alguna manera las cosas antiguas y nos tuvimos que adaptar a las cosas más nuevas porque es para donde íbamos. Nosotros no somos nativos de la tecnocultura, nosotros no somos la generación touch, pero somos la generación que se ha sabido adaptar porque vimos lo último de las otras dos generaciones y nos tocó entrar, quisiéramos o no, a la nueva época en la que estamos viviendo. Nosotros éramos de los que todavía escribíamos cartas. ¿Cuántos escribieron cartas? Yo, fíjese que, hoy no sé, a mi esposa le diera risa a ella, siempre lo cuento, pero cuando nosotros éramos novios, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, yo le escribía cartas, pero ella tenía una particularidad. Cuando ella me escribía las cartas, ella vaciaba literalmente la loción de ella en esa carta. Creo que no me recuerdo a qué línea de las que vendían en esa época, pero la loción se llama Faraway. Entonces ella venía y vaciaba la Faraway, y cuando yo sacaba esa carta, yo casi sentía que la tenía a la par ahí a ella, ¿verdad? Ahora, nosotros escribíamos carta. Esta generación obviamente dice, pero ¿qué es eso de escribir cartas? Si hoy todo es con emotícono, todo es con imágenes, todo es digital. Entonces nosotros nos tocó ver esta transición. Pero luego aparece la otra gran generación que los sociólogos le llaman la generación de los millennials, que muchos de ustedes son de esa generación. Y si usted tiene 35 años a 22 años aproximadamente, o 25 años, usted es de esa generación a la que le denominan la generación de los millennials. Entonces ustedes pertenecen a una generación que ya trae otra forma de ver la vida. Es una generación que no está tan adaptada a obedecer. Es una generación que demanda que se le pueda demostrar el por qué tiene que hacer algo. Por eso es una generación que cuestiona más. Es una generación que por naturaleza lo cuestiona absolutamente todo, porque desde las universidades donde ellos estudian los adoctrinan y los preparan para que ellos cuestionen del por qué ellos tienen que hacer algo. Mientras los bisabuelos fueron creados en que no dicen nada, esta nueva generación lo cuestiona absolutamente todo. Y luego viene la última generación, a la que le llaman la generación de los Z,
que serían todos aquellos que hoy posiblemente tienen entre unos 12 años a unos 22 años. Y es la generación nativa que le llaman la generación touch. Es la generación que ya nace con el dedito haciéndole así. Y usted va a ver que sus nietos manejan mejor la tablet del celular y la computadora que usted, porque ellos son nativos de esa época, es su estructura. Así se relacionan, así estudian, así aprenden, así se intercomunican con otros, así desarrollan amistad. Y ellos tienen amistades al otro lado del mundo, aunque no los conocen, pero son amistades virtuales. Es la generación de la virtualidad a la que hay que ayudarle que aterrice a la realidad, pero es la generación de la virtualidad. Y de alguna manera nosotros vemos también la necesidad de poder entender todos estos cambios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos al contexto eclesiástico, vamos a ver que estas generaciones también han tenido su impacto. Porque la generación de los precursores de las asambleas de Dios en 1926, antes de que llegara el avivamiento a Lomas de San Marcelino, en Sonsonate y en Santa Ana, eran de la generación del silencio. Era una generación que estuvo dispuesta a que si tenía que aguantar 5 horas de lluvia, la aguantaba. No habían capas, no existían paraguas, pero ahí estaban ellos, porque ellos decían que valía la pena sufrir por la causa de Cristo. Pero los tiempos cambian. Entonces, cuando llegó la generación de los baby boomers, también eso afectó el contexto de la iglesia, porque así como la familia de alguna manera es la fotografía de la sociedad, también la iglesia es una fotografía de lo que pasa en las familias. O sea, si una sociedad no está bien, es porque las familias no están bien. Y si muchas veces la iglesia no está bien, es porque algo pasa dentro del seno de la familia. Algo no está bien dentro de lo que Dios diseñó para la familia. Porque la Biblia dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y en gran manera. Pero tenemos que entender que nos enfrentamos a cambios. Y parte de esos cambios se han venido desarrollando, y no me voy a extender más porque si no me va a quedar menos tiempo para lo demás que quiero dejar esta noche en su mente y en su corazón. Pero los cambios son parte de un ADN a través del cual Dios se ha ido revelando. Teológicamente a esto se le conoce como la revelación progresiva de Dios. Dios se revela como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac, como el Dios de Jacob, como el Dios de José, como el Dios de los patriarcas. Lo interesante es que después de 7,000 años de historia, desde Abraham hasta la actualidad, ese Dios no ha envejecido, sigue siendo el mismo Dios. La palabra dice que Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Lo cual quiere decir que si Él no ha cambiado su diseño, no ha cambiado su precepto, no ha cambiado su norma, no ha cambiado lo que Él ha dejado revelado en la palabra. Pero el contexto en el que vivimos sí. Yo soy de la generación X, entonces yo literalmente me crié cantando los himnos de Estanislao Marino, la famosa Gran Tribulación, ¿verdad? Que nos ponía a temblar a todos. Yo era un niño de 8, 9, 10 años y eso es lo que mi papá oía en aquellos discos que habían de 45 mm que se ponían un tocadisco para que sonaran. Entonces de ahí vengo yo. Y oía a los hermanos Bermúdez, oía a los hermanos Chacón, oía a los Paladines del Reino, oía a los Voceros de Cristo, porque les estoy hablando que yo nací en 1979, entonces en 1985, 86, 87, 88 todavía estaba en boga ese tipo de alabanza y adoración. Pero luego apareció allá por finales de los años 80, inicios de los 90, un boom que tenía que ver con los cambios generacionales. Y apareció un ministerio que se conoció como Palabra en Acción. ¿Alguien oyó hablar de Palabra en Acción acá? Pero ese fue un problema serio porque de repente la iglesia tuvo que ir al gran conflicto si permitía o no que hubiera una batería dentro de la iglesia, porque nunca había entrado nada inmundo a la iglesia. Y aunque ustedes no digan amén, de ahí venimos. Y la gente dijo: la batería es del diablo. Esto que estoy diciendo lo afirmo porque es así. O sea, no estoy faltando a la ética. Ustedes saben que G. Ávila, uno de los evangelistas más grandes que ha dado el siglo pasado, un gran hombre de Dios, en su momento dijo que la televisión era el cajón del diablo. Pero cuando él entendió que no era el cajón del diablo, no solamente él transmitía por la televisión, sino que él mismo compró un satélite para que la gente pudiera ver a través de la televisión el mensaje del evangelio. Eso quiere decir que Dios no cambia, su palabra no cambia, pero el entorno en el que estamos sí cambia.
Y nosotros debemos ser sabios y entendidos en los tiempos. Y apareció ese tipo de música, y me recuerdo yo, ¿verdad? Apareció ahí Palabra en Acción, y luego aparecieron otros grupos, y ya no se di en el presente. Cuando hoy hablamos de Elevation Worship, hablamos de Bethel Music, hablamos de Maverick, hablamos de Hillsong, y muchos de ustedes dirán, ¿y eso qué es? Son grupos de alabanza. A lo que quiero llegar es que el mismo Dios que se movió en Lomas de San Marcelino en 1926, cuando solo había instrumentos de cuerda y a lo mucho las palmas para llevar el compás del tiempo, es el mismo Dios que en el 2024 sigue moviéndose en medio de su pueblo. Porque no se mueve por los instrumentos, se mueve porque Él dijo que iba a estar con su iglesia todos los días. Ahora, habiendo hecho esta introducción necesaria para entender entonces a qué nos enfrentamos, hoy nos enfrentamos como iglesia a una ideología que intenta literalmente destruir todo lo que Dios establece en su palabra que es verdadero. No voy a entrar tanto en los detalles, al final yo le voy a dejar al hermano que se ha comunicado conmigo y al pastor, les voy a dejar la presentación, y si ellos luego se la quieren hacer pasar, con gusto, es para que ustedes la puedan tener ahí con ustedes. Hoy nos vemos ante algo que se llama la nueva modernidad. La nueva modernidad, más que nueva, es, por decirlo así, como otra ideología más para que el hombre se rebele contra Dios. La nueva modernidad nos habla de tres principios básicos. Diga conmigo: amor líquido, tiempo líquido. Una vez más: amor líquido, tiempo líquido, verdad líquida. Y entonces estamos ante un contexto en donde la nueva modernidad, que no es la nueva normalidad, la nueva normalidad tenía que ver con el hecho que usted no podía estar a 1 metro cerca de alguien y tenía que andar una mascarilla. La nueva modernidad es que, según ellos, todos nosotros hemos estado equivocados porque lo que nos han enseñado no es la verdad, sino que nos han tenido sesgado en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nos han vendido una idea que no es correcta. La nueva modernidad está abanderada por la posmodernidad, por el relativismo moral y por la agenda hoy que conocemos como la agenda progresista. Para la agenda progresista, todo lo nuevo es bueno y todo lo antiguo es malo. Por eso es que hoy se habla mucho de la deconstrucción social. Diga conmigo: deconstrucción social. Y la deconstrucción social no es otra cosa que demoler todos los fundamentos que han sido puestos como verdaderos. Entonces hoy, cuando se habla del relativismo moral, se dice que ya no hay una verdad absoluta, sino que hay varias verdades y cada una de ellas debe de ser aceptada. Pero la palabra de Dios, que permanece para siempre, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque la verdad está en la persona de Cristo. No está en las ideologías o en la filosofía, ni aún en las interpretaciones aún doctrinales. Está en la persona de Cristo. El único que no cambia es Cristo. El único que no falla es Cristo. El único que no abandona es Cristo. El único que permanece para siempre es Cristo. El que siempre va a estar contigo es Cristo. Por eso Él dijo de sí mismo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Para eso también hay que tener un contexto teológico básico, ¿verdad? Y Juan dice: en el principio era el verbo era el logos era la palabra es la que generó todas las cosas, y esa palabra, ese logos, se hizo carne y vimos la gloria como del unigénito del Padre. De tal manera que cuando se habla de la verdad, se habla de la persona de Cristo, en el cual no hay sombra de variación. Si Él ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Si Él dijo a través de los ángeles a sus discípulos, el mismo Jesús que están viendo que ahorita asciende a los cielos, un día va a regresar, es porque va a regresar. Si Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, es porque es una realidad. Ahora, la nueva modernidad está entonces queriendo cambiar la forma en cómo la iglesia ve la palabra de Dios. Porque como hay tantas verdades, el problema de hoy en día no es tanto el escepticismo. El problema de hoy en día es que ante tanta opción que hay de filosofías, ideologías, hoy la gente cree en cualquier cosa.
Esta no es la época en que la gente es escéptica y atea. Esta es la época en la que la gente anda una piedra traída de no sé dónde para que le espante los malos espíritus, o es la época en que la gente cree que hay que hacer meditación trascendental y tener una posición X para poder tener una energía que los conecte con el sol y así. O sea, hoy la gente cree en cualquier cosa. Hoy, cuando la gente cree en cualquier cosa, usted y yo debemos seguir firmes en la palabra de Dios, en la verdad que no cambia. Pero como las ideologías deconstruyen lo que pensamos y lo que creemos, es la batalla más grande. Porque si fuera una herejía fuera más fácil de poder identificar, pero una ideología es la extensión de una forma de cómo pensamos. Se lo voy a poner de otra manera. Cuando yo tenía unos 10 años, recuerdo que había una serie que se llamaba Blanco y Negro. No sé si alguien la vio. Gracias. Es que solo yo tenía 45 años acá. Entonces, en esa época era raro ver una escena, por ejemplo, donde se celebraba la homosexualidad. La misma sociedad establecía que eso no era correcto. Estoy hablando de unos 30, 35 años atrás. Hoy, en el 2024, el mundo mismo celebra eso como una expresión de progreso. Y dice: la sociedad progresa porque su pensamiento se ha ampliado y ya salieron del cajón en el que los tenían de pensar de manera tan limitada. ¿Va conmigo hasta acá? Entonces hoy celebran más que dos hombres digan que se aman a que un hombre se case con una mujer. Hoy celebran más que aparezca un hombre o una mujer diciendo, bueno, pues según el contexto, ¿verdad?, de la filosofía progresista en la cual yo me voy por lo que yo creo o lo que siento. Alguien puede decir, pues yo soy un hombre de 45 años, pero me ven como hombre, pero soy una niña que tengo 8 años de edad. Y entonces el mundo dice, wow, qué capacidad de poder ir en contra de lo que... Y la gente lo celebra. Y eso no es algo que me lo estoy inventando, es una realidad que está pasando en Europa, en Estados Unidos, y que pronto la vamos a ver más de cerca acá. Donde, por ejemplo, un hombre entra a un baño donde hay niñas de 6, 7, 8 años y nadie le puede decir nada a ese hombre porque él se considera mujer, aunque es hombre. ¿Y quién le puede decir algo? Si él dice que se autopercibe como mujer, aunque biológicamente es hombre. ¿Y qué le pueden decir a una mujer en los Estados Unidos y en Europa que entra a un baño de niños donde hay niños de 7, 8, 9 años, pero la mujer dice que aunque es mujer biológicamente, ella se siente hombre? Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y Dios no se ha equivocado en que seamos parte de esta época. Porque la palabra habla en un contexto profético para la nación de Israel y le dice: cuando sobre la nación se amontonaron nubes, tinieblas, en medio de esas tinieblas, en medio de esa densidad de oscuridad, dice: mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Lo cual quiere decir que a mayor densidad de oscuridad, más debe de resplandecer la luz de Cristo sobre cada uno de nosotros, porque para eso fuimos dejados, para ser sal y para ser luz. Y la luz no se esconde, la luz se pone en un lugar alto para que pueda disipar las tinieblas. Entonces nos enfrentamos hoy como iglesia y como familia a la lucha más feroz, que es el contexto de la nueva modernidad. Cuando hablamos de estos aspectos, hay un autor polaco llamado Simon Bauran, que es a quien le atribuyen todo esto de lo que les dije, de la vida líquida, del tiempo líquido y del amor líquido. Ahora, para ellos, y voy a tratar de resumir todo eso, cuando hablamos de vida líquida hablamos de cambios constantes. Diga conmigo: cambios constantes. Hazme un favor, levante la mano los que andan su celular. Levanten su celular, no les voy a decir nada. ¿Sabe que cuando los celulares salieron allá por 1999-2000, tenían dos particularidades? Uno es que el celular podía caerse de esta altura y aún más alta, se abrían en dos y usted lo volvía a armar
y seguían funcionando. No le estoy exagerando, así eran. Así eran. Yo vi varios celulares caer, se abrían en dos, la persona los agarraba, los unía y los celulares seguían funcionando. Claro, los celulares servían solo para hacer llamadas. Luego avanzó la tecnología y se fue introduciendo todo lo que hoy usted y yo tenemos. Pero hoy, cuando hablamos del contexto de la vida líquida, el problema de la vida líquida es que nos venden la idea que todo cambia y que si yo quiero ser feliz debo de tener lo más nuevo, porque esa es una agenda progresista también. Entonces el problema para muchos es que cuando usted saca el iPhone 15 y se enjarana 2 años y medio en Simán, en la Curazao, donde usted lo saque, le llega la depresión cuando ven que van sacando el iPhone 16. ¿Me estoy dando a comprender? Y lo sacan en menos de 3, 4 meses. Y entonces en eso usted dice, bueno, voy a ver a quién le vendo el 15 para comprar el 16. Y enjarana otro y se enjarana más usted. Y de repente ya están diciendo que el otro año viene el 17. Entonces, sin darnos cuenta, las ideologías nos llevan empujados sin que nos demos cuenta. Porque cuando venimos a sentir, nosotros mismos somos parte de eso. Estoy hablando de algo tan sencillo como un celular. Allá en los años 80, cuando yo iba a estudiar, ¿cómo se llamaba a lo que le ponían a uno acá en la rodilla cuando uno deshacía el pantalón? Parche, remiendo. ¿Sí o no? Y muchos de ustedes eran expertas en hacer remiendos, ¿sí o no? Pero a esta generación ya no le gusta remendar nada, ya no le gusta arreglar nada, porque es más fácil agarrarlo, echarlo a la basura y comprar algo nuevo. Es más fácil agarrar eso, echarlo a la basura y comprar algo. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que eso es lo que está haciendo que se vaya perdiendo la honra hacia los adultos. Porque es más fácil que el adulto se muera para que haya más pensiones en vez de que siga viviendo. Y entonces, en vez de verlo como dice la Biblia, con honra y con respeto, porque en ellos hay sabiduría, se empieza a ver como un estorbo para la sociedad. Estoy hablando de realidades, porque como nos van adoctrinando, nos van cambiando la forma de pensar y las costumbres. Cuando yo tenía unos 10, 12 años, normalmente nosotros comíamos alrededor de la mesa. Ahí estaba mi papá, y ahí estaba mi abuelita, y ahí estaba yo. Y uno comía alrededor de la mesa. ¿Cómo comemos hoy en día? Uno en su cuarto, otro en la sala. O sea, comimos, ya no hay ese contexto de unidad. Porque otra bandera de la modernidad es el individualismo. Y el individualismo nos va haciendo más egoístas. Y al hacernos más egoístas vamos perdiendo de ser agradecidos. Y entonces nos vamos volviendo más ingratos, tal como lo describe Pablo en 2 Timoteo, en cómo iban a ser el carácter de los hombres en los últimos días. Implacables, avaros, sin afectos natural, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahí sigue la lista. Ahora, cuando hablamos del amor líquido, hablamos entonces, diga conmigo, amor es amor. Y es lo que ellos dicen, amor es amor. Entonces a nosotros normalmente nos enseñaron del amor de Dios, que es el amor ágape, el amor entre hermanos, que es el amor fileo, y el amor entre una pareja, un hombre y una mujer, que es el amor eros. Pero ellos hablan de que amor es amor, entonces 2 hombres se pueden amar, 2 mujeres se pueden amar, y se celebra el amor de ellos. Y entonces en la deconstrucción social ya la familia no es como nos la enseñaron.
Y entonces le dicen a usted y me dicen a mí y le dicen a sus hijos y le dicen a sus nietos, se lo dice Disney, se lo dice Nickelodeon, se lo dicen todas las apps que hay, se lo dicen todo, Netflix, Prime, Amazon, todo el mundo se lo dice. Y los niños lo están viendo, que ya no solo es como usted le ha dicho, porque en los muñequitos, en la serie, en las películas, vemos que hay familias constituidas por 2 hombres, donde han adoptado hijos, o por 2 mujeres, donde han adoptado hijos. Y el mundo celebra y dice, wow, la humanidad está progresando, está retrocediendo, porque está yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Y luego hablamos del contexto del tiempo líquido. Y cuando hablamos del contexto del tiempo líquido, hablamos del hecho de que como todo cambia, entonces no somos muy estables. Voy a poner un ejemplo. Ese anillo, casi nunca me lo he quitado. Bueno, muchos de ustedes creo que se dieron cuenta que me tocó ir a pasar de vacaciones 2 meses y medio al hospital de El Salvador en la época de la pandemia. Ahí Dios hizo un milagro y me sacó con vida de ahí. Pero ni aun cuando estuve en el hospital de El Salvador me quité el anillo. Estamos por cumplir 20 años de casado con mi esposa. Y entonces hace poco fuimos a ver si nos lo hacen más gruesos para poder tener sobre este mismo anillo otro anillo que nos recuerde los 20 años que tenemos de casado. Pero ¿por qué saco a ilustración el anillo? ¿Por qué uno usa un anillo? Compromiso. ¿Por qué más usa uno un anillo? No tengo nada en contra del que no lo usa, solo estoy dando un ejemplo. ¿Por qué usa uno un anillo? Porque es una manera social que todo mundo, si a usted le ve un anillo, ¿qué va a pensar? Que está viudo, ¿verdad? No, ¿verdad? Que está casado. Entonces, aunque esto es un simbolismo, porque no está en esto ni en el material, pero es un simbolismo que socialmente reconocemos, que significa compromiso. En la deconstrucción social de la nueva modernidad nos tratan de cambiar los conceptos. Y entonces hoy en día la nueva generación dice, el papel aguanta con lo que se le pone. Y entonces la generación dice, yo no necesito firmarte un papel a ti para demostrarte que te amo. ¿Están conmigo? Y entonces le dice, como no necesito un papel donde voy a estampar una firma para mostrar que te amo, porque yo te amo, entonces tú y yo podemos disfrutar del amor como nosotros querramos. Pero mire qué interesante la dualidad de la misma sociedad, porque la misma sociedad que lo lleva a usted a pensar que no necesita firmar un papel para demostrarle a alguien que le ama, es la misma sociedad que no le da un nuevo celular si usted no estampa su firma en un contrato. O levante la mano el que ha ido a sacar un celular y solo ha dicho, le doy mi palabra que le voy a pagar. ¿Qué ha tenido que hacer usted? Pero esa misma sociedad le dice que el papel aguanta con lo que sea. Para lo que ellos nos quieren ir a adoctrinar. Y entonces hoy ya nadie se escandaliza porque 2 personas tengan 5 años de vivir maritalmente y no piensen en ordenar su vida porque dice, pues si todo el mundo lo hace. Hazme un favor y dile que está la par suya, tú no eres todo el mundo, dígale. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y entonces hoy es triste oír en las iglesias cuando alguien dice, pues no es ni la primera ni la última. ¿Cuál es el escándalo? No es ni la primera ni va a ser la última. Mire usted la filosofía de cómo pensamos muchas veces dentro de la iglesia. No estoy hablando de que no hay que tener misericordia, porque el enfoque de esta enseñanza es ¿qué hacemos como familia y como iglesia para sostener los principios que Dios ha establecido para la familia? Más interesante es en las redes sociales. No sé si a usted le ha parecido que a veces cuando usted acepta a alguien como seguidor,
hay una casilla donde dice estado civil o algo así como si está soltero, viudo, etc. Y hay algunos que dicen en relación abierta. No sé si alguien ha visto algún perfil que dice en relación abierta. Y en relación abierta es que la forma de pensar de muchos hoy en el contexto de la familia, aquí estoy hablando de relaciones heterosexuales, o sea, hombre y mujer, pero en donde la deconstrucción social les dice que la unión o en relación abierta es que usted es fiel dentro de las cuatro paredes, pero fuera de esa puerta y de esas cuatro paredes usted puede hacer lo que usted quiera y su cónyuge está de acuerdo. Y como eso es lo progresista, ¿verdad? Y entonces imagínese usted que su cónyuge le dice: nos vemos el lunes. Y usted ya sabe que lo va a ver hasta el lunes porque el fin de semana lo va a pasar con el amante o la amante. Porque lo que ellos han dicho es que vamos a ser fieles dentro de las cuatro paredes, pero fuera podemos ser libres. Cuando usted y yo sabemos que la palabra de Dios nos llama a que le seamos fiel a Dios y le seamos fiel a nuestro cónyuge. Y que guardemos este depósito que es el templo y la morada del Espíritu Santo. Y que aunque somos infieles y somos imperfectos, pero procuremos ser santificados cada día por la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, esa es la realidad que vivimos. Negar que esto pasa es como que usted haga las del avestruz, que lo único que hace es meter la cabeza en el hoyo, pero la realidad sigue siendo la misma. Es más, voy a hacer una encuesta rápido acá. De los jóvenes que veo acá, levante la mano todos aquellos jóvenes que en sus escuelas, colegios o aún universidades tienen compañeros que tienen tendencias abiertamente de ser homosexuales o de ser lesbianas. Vaya, ahí está, mira, ya. O sea, es que es el mundo en el que vivimos, hermano. Si usted me quiere decir hoy, no, usted, mi niño no tiene nada que ver con eso. No, hermano, los amigos de ellos, con quienes ellos tienen que irse a reunir a hacer trabajos. Yo no le estoy diciendo que ellos son, le estoy queriendo decir que por eso la necesidad de que la iglesia y la familia sepan cómo decirle a la siguiente generación, aunque todo cambia, Dios y su palabra sigue siendo el mismo. Y poder darle un argumento bíblico del por qué creemos en lo que Dios nos dice en su palabra. Y entonces usted va a Génesis capítulo 2 y el Señor dice que los creó varón y hembra. Y los creó así para que a través de ellos pudiera darse lo que es el desarrollo de la humanidad, a través de que en esa primera pareja iba a haber multiplicación y la sexualidad bajo la santidad de Dios podía disfrutarse de una manera ordenada. ¿Cuál es la pregunta que Dios le hace a Adán? ¿Se recuerdan ustedes? Le dice: Adán, ¿dónde estás? Hágame un favor, pregúntale al que está a la par suya, dígale: ¿dónde estás? Dígale. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? Entonces, ¿por qué le pregunta dónde estás? Porque quien necesitaba reflexionar, quien necesitaba que se le cayera el velo de donde realmente estaba, era Adán. Si Dios ya sabía. Pero como Dios es amoroso, le dice: Adán, ¿dónde estás? Y le dice: tuve miedo. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas? Eso quiere decir que él desnudo estaba y había estado. Lo que pasa es que como no había pecado, no había entrado la morbosidad en él. Y él estaba desnudo, pero estaba en un estado de pureza y de santidad. ¿Sabe por qué usted y yo nos vestimos? Aunque parece redundante. ¿Sabe por qué nos vestimos? Porque en el fondo nos daría vergüenza andar desnudos. Y entonces llegamos al desafío de cómo la familia cristiana tiene que navegar en este océano tan cambiante de tantas ideologías
que le intentan vender la imagen de lo que ha sido revelado en la palabra se está quedando desfasado cuando la palabra dice que esta permanece para siempre. Primera Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si algo necesitamos es mantenernos fieles a Dios. Ahora, la fidelidad tiene unos elementos interesantes. La fidelidad tiene el elemento primero de la lealtad. Si usted es leal, usted es fiel. El segundo elemento que tiene la fidelidad es la honra. Si usted honra a alguien, usted le es fiel. Y el tercer elemento que tiene la fidelidad es la gratitud. Si usted genuinamente está agradecido con alguien, usted le es fiel. ¿Sabe por qué no va a dejar de ir a traer las tortillas donde va a traerlas desde hace 25 años? Porque usted le es fiel. Y quizás a la par suya alguien se puso a hacer tortillas, pero usted camina 3 cuadras porque tiene 20 años de ir a comprar tortillas ahí. ¿Por qué él es fiel? Bueno, ahí habrá mucho que ver, posiblemente porque es su amiga, porque la conoce, por cómo la atiende, porque las tortillas las echa más grandes, más delgadas. Por algo usted es fiel. Y Dios dice que lo que se espera de la iglesia es que la iglesia siga siendo ¿a quién? ¿A qué? A Él y a su palabra. Y aunque nos intentan decir que esto es desfasado, esto sigue siendo vigente, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y se requiere ser fiel. Ahora, si somos fieles es porque somos leales. O sea, yo no le puedo ser desleal a aquel que lo dio todo por mí. Si soy fiel es porque yo soy agradecido. Sería un acto de ingratitud no valorar lo que Él ha hecho por mí. Visto desde ese punto de vista, ser fiel es fácil. Nadie dijo amén, pero es verdad. Visto desde ese punto de vista, ser fiel es... Lo que pasa es que todos seguimos siendo carne. Y como seguimos siendo carnes, hay una batalla diaria en cada uno de nosotros a través de algo que se llama concupiscencia. Hazme un favor, ponga su mano usted acá y diga por favor conmigo: carne, tú no te mandas sola. Está sujeta al Espíritu Santo. Mire, si hay alguien que es testarudo es la carne. Usted la vence hoy y mañana se levanta otra vez con los guantes y dice: sigamos peleando con lo mismo que usted venció ayer. Y usted batalla con ella un año y llega el 31 de diciembre y el 1 de enero, ahí está la carne dándole el nuevo año y diciéndole: vengo otra vez a ver cuándo vas a caer. La carne es terca. Y mientras sigamos en este cuerpo, hay una batalla diaria de cada uno de nosotros por permanecer fiel a Dios. Cada mañana cuando usted se levanta, Satanás ya sabe lo que va a hacer para hacerlo a usted y a mí caer, desanimarnos o desenfocarnos. Pero cada mañana también cuando usted se levanta, el Espíritu Santo ya lo está esperando para caminar con usted y guiarlo a toda verdad y a toda justicia, y para recordarle todas las cosas que Cristo nos ha hablado por medio de su palabra. O sea, en esta batalla no estamos solos, pero es una batalla continua. Usted puede tener 20 años, 30 años de vida cristiana, pero eso no lo hace inmune. Hágame un favor, pellizquese usted suavecito. Así bien. Bueno, pellizquese. ¿Sintió? ¿Por qué sintió? Porque está vivo. Entonces, si usted está vivo, la carne lo va a querer provocar de distintas maneras todos los días. Por eso necesitamos llevar todos los días cautivo a los pies de Cristo todo pensamiento que se opone al conocimiento de Él, toda acción, toda conducta, de manera diaria.
Necesitamos permanecer firmes en Dios. No solo necesitamos ser fiel, necesitamos la estabilidad de estar firmes en Él. Lo leíamos al inicio. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso quiere decir que ni las circunstancias, ni las filosofías, ni las ideologías, ni nada nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por el otro lado, es necesario tener un fundamento sólido. Diga conmigo, fundamento sólido. Y usted va a ver que el Señor Jesús normalmente utilizaba un lenguaje para poder identificarse con sus oyentes y que ellos pudieran captar la idea de lo que les quería transmitir. Y en los evangelios él ocupa en Mateo capítulo 7, versículo 24, y le dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Diga conmigo, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No se trata del argumento de lo que usted y yo sabemos. Por eso la misma Biblia nos dice que tengamos cuidado aún en el 2024, y dice: no seas sabio en tu propia opinión, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá todas tus veredas. Porque ya no nos queda tiempo. El contexto de la nueva modernidad habla del individualismo, habla del hedonismo, habla del antropocentrismo, habla del humanismo y de una serie de factores más. Pero usted y yo reconocemos que si queremos permanecer firmes ante todos los embates de la vida, lo que nos mantiene firme es que estemos asidos de la mano del Señor Jesucristo. Eso nos da estabilidad, eso nos da constancia, eso nos da certeza y seguridad de saber que aún en la peor tormenta Él sigue estando con nosotros. Luego debemos de tener claro y afirmar que el modelo de Dios no cambia. Diga conmigo, el modelo de Dios no cambia. Y me refiero al modelo de Dios para la familia. No ha cambiado, no va a cambiar, seguirá siendo el mismo. Y la palabra del Señor al respecto nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mateo lo dice de otra manera. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios une, no lo separa el hombre. Dios no cambia. Y si no cambia, tampoco cambia las recompensas que Él tiene para nosotros. Ahora, sí entendemos que cambian las formas, pero no cambia el ADN del mensaje. A mí me gusta mucho el pollo campero. Hay debates si es guatemalteco o salvadoreño, pero de donde sea, el pollo campero es sabroso. Usted me va a decir, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje? Permítame. Cuando usted piensa en pollo campero, usted piensa en tres cosas. Le voy a decir la primera y se va a acordar rápido de las otras. Cuando usted piensa en pollo campero, piensa en tierno. ¿Ya ve que sí lo sabía? Ahora, en 1980, Pollo Campero vendía solo pollo campero. Nada más. ¿Qué es lo que vendía el pollo campero? Pollo. Pero luego Pollo Campero vio la necesidad de diversificar e introdujeron las famosas hamburguesas que tienen un nombre, no sé cómo le llaman, pero son hamburguesas al fin y al cabo. Ok, bye. Entonces el menú ya se había diversificado. Pero luego vieron la necesidad de que el mundo estaba cambiando y entonces introdujeron los desayunos. Pero ellos empezaban a ver que el mundo y las costumbres estaban cambiando y entonces introdujeron juegos mecánicos para que ahí llevaran a los niños y ese fuera un gancho para que usted y yo sigamos yendo al pollo campero todavía. Pero luego ellos, entendiendo cómo las cosas van cambiando, vieron que los salvadoreños somos cafeteros y entonces introdujeron que de 3 de la tarde a 6 de la tarde venden café y postres.
Y mucha gente cuando usted haya en el campero entre 3 de la tarde y 6 de la tarde, se está tomando un café con un caiquito, que es lo más barato que hay. Pero el pollo campero sigue siendo tierno, jugoso. Yo sé que todavía usted está diciendo, ¿y eso qué tiene que ver con la prédica? Aquí habemos 4 generaciones por lo menos. Algunos de ustedes aprendieron que hay que orar de rodillas. Algunos de ustedes aprendieron que hay que ayunar por lo menos una vez al mes. O sea, yo no estoy queriendo decir que es más bueno o malo, estoy queriendo generalizar como un ejemplo. Algunos de ustedes acostumbraron y hay un ADN en el tipo de alabanza que cantan y una serie de formas. Pero el ADN de ustedes no es si las sillas son ocres, azules, si son bancas de madera o si son troncos cortados. El ADN de ustedes no es si aquí están los ventiladores o hay aire acondicionado, o si esas lámparas pueden ser de otra manera, o si los instrumentos pueden ser de otra marca. El ADN de ustedes es que la gloria de Dios esté en medio de ustedes, que el perdido encuentre a Cristo, que el enfermo sea sano, que el que está perdido sea salvo y que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Que habrá maneras diferentes de hacerlo? Sí, definitivamente. Porque somos generaciones diferentes. ¿Qué es lo que nos une? Adoramos al mismo Dios. Pablo lo dice en una de sus epístolas. Un mismo Dios, una sola fe, un solo bautismo. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? El que usted y yo un día reconocimos que necesitábamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que permanezcamos fieles a su palabra siempre. Y sea que usted oiga a Madrid o a Elevation Worship, o que oiga todavía a Estanislao Marino, a los Voceros de Cristo, a Dani Berríos, que en su vida se note que usted no es la misma persona que aquel día que conoció a Cristo. Porque la palabra dice de modo que si alguno está en Cristo, y eso es igual para hace 50 años como para hoy, debe de haber cambio, debe de haber transformación, debe de haber una nueva mente, porque lo que hace el Espíritu Santo es transformar. Pero ¿cuál es el desafío? Permanecer fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a su diseño, fiel a lo que Él nos ha mandado y a lo que Él nos demanda en cuanto a nuestro testimonio como hijos de Él. Podría seguir hablando de más cosas, pero quiero cerrar hablando sobre el contexto de la honra que trae la fidelidad, y con esto voy a cerrar. Diga conmigo, la fidelidad trae honra. Esa es una época en la que usted y yo nos parecemos al salmón. El salmón es un pez que no tan fácil se ve y que no tan fácil se come porque es muy caro. Creo, si no soy mal equivocado, que solo en las partes de Canadá y ciertas partes de Estados Unidos y de Chile o de Argentina, por los polos que están ahí, el polo norte y el polo sur, se ve año con año al salmón. Esta es una analogía. ¿Cuál es la característica del salmón? Que es el único que nada contra corriente. Es el único que nada contra corriente. Estamos en la época que los únicos que nadamos contra las corrientes que les he hablado somos usted y yo, la iglesia del Señor. Y los que nos van a empezar a llamar raros van a ser a nosotros. Y dentro de poco los que nos van a empezar en cierta manera, a discriminar somos nosotros, porque no hacemos lo que ellos hacen ni nos comportamos como ellos se comportan.
Y de repente nos vamos a dar cuenta que nos estamos quedando como que solos en esta obra. Porque los demás hacen lo que todo mundo hace. Pero usted y yo hemos sido llamados a marcar la diferencia. Ahora, en los minutos que me quedan, uno de los problemas más grandes que la iglesia tiene, y lo ha tenido siempre, es que dicen los entendidos que la iglesia siempre ha estado a una generación de morir. No me malentiendan, no estoy queriendo decir que la iglesia va a ser derrotada, porque la promesa de Cristo es que ni las mismas puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Pero en el contexto de los que nutrimos la iglesia, dicen los entendidos que la iglesia siempre ha estado a una generación de morir. Y entonces ellos sustentan que toda iglesia siempre ha estado a una generación de morir porque Dios no tiene nietos. Ayúdame a predicar, dígale que está a la par suya, Dios no tiene nietos, dígale. O sea, si Dios no tiene nietos, ¿qué es lo que tiene Dios? Y para ser hijo, ¿qué necesita? Nacer de nuevo. Entonces hoy podemos tener una generación que sabe cantar, que se sabe las letras, que sabe la liturgia, que sabe todo lo que se hace en la iglesia, que tiene 10 o 15 años de estar en la iglesia, que conoce todo el manual de doctrina bíblica, que se la puede de memoria, pero no ha nacido de... Y ese es el desafío de la iglesia. El 2019 fue interesante. La prensa gráfica sacó un estudio que hizo en El Salvador. Estoy hablando de algo que usted le puede buscar en YouTube. Y lo interesante es que, me recuerdo en un noticiero, no recuerdo cuál fue, pero uno de los mayores de difusión en la noche, decía, el 88% de los salvadoreños son cristianos. 2019. ¿Qué es lo que nos pegaba en esa ecuación? Que teníamos más de 80,000 personas dedicadas a actividades de delito. Y uno decía, ¿cómo es que el 88% de salvadoreños somos cristianos y tenemos 80,000 personas que se dedican a delinquir? Y lo más interesante es que luego, cuando se hizo la investigación de esas 80,000 personas, casi 65,000 personas eran hijos, nietos, sobrinos de creyentes. Y usted sabe de qué le estoy hablando. No me ponga cara como de qué está hablando, pastor. Entonces quiere decir que los podíamos tener acá, podían oír, podían ver, podían participar, pero no habían nacido de nuevo. Jukun hizo una investigación interesante en la que dice que las iglesias tradicionales en América Latina se están avejentando. Ese es un eufemismo para no decirnos viejos, pues vaya. Entonces el eufemismo es como usted dice algo que suena pesado de una manera bonita, ¿verdad? Entonces dicen ellos que la iglesia se está llenando solo de la liga de oro. O sea, de los que pasan de 70 años. El problema, decían ellos, es que cada vez se ven menos jóvenes en las iglesias. Y la pregunta de ellos, que es una pregunta que atañe a esta enseñanza en esta semana de la familia que ustedes tienen, es: ¿dónde están sus hijos? Yo no estoy queriendo decir que sea malo que se preparen, porque alguien me puede decir, posiblemente están en la universidad. Pero la pregunta va más allá. Realmente me refiero, ¿dónde está el corazón de ellos? ¿Dónde están los valores de ellos? ¿Dónde están los principios de ellos? Porque cuando usted ve las redes sociales de ellos, ellos suben cualquier tipo de foto menos de la iglesia. Ellos suben cualquier tipo de salida menos las de la iglesia. O sea, todo el mundo sabe lo que ellos hacen, pero nadie sabe que son cristianos. Porque no se identifican como. Porque en el fondo lo más probable es que dicen: esa es la iglesia donde va mi papá, esa es la iglesia donde va mi familia. Pero no es la iglesia de ellos, porque no hay una relación genuina con Dios. ¿Cuál es el reto? Estas palabras, con eso voy a terminar Deuteronomio capítulo 6, estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras que yo te prescribo hoy, las hablarás a tus hijos
y las escribirás también, y las pegarás en los dinteles, y hablarás de ella cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, en todo momento. Eso es lo que no debe de cambiar. Que si lo va a hacer con la audiobiblia, porque las cosas cambian, pues hágalo con la audiobiblia. ¿Cuántos saben que hay una audiobiblia? Pues vaya. Pero lo importante es que su hijo, su nieto, su sobrino oiga la palabra de Dios. Que si va a ser a través de un video de algún influencer cristiano, como los que hay hoy, pero que conozca y que sepa y que oiga que hay un Dios que le ama y que tiene un propósito para él. El problema es que a veces nosotros dejamos que sea el tiempo, decimos nosotros, porque uno dice ya va a llegar su tiempo, que Él decida. No, Dios dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como hijos, dice, como saetas en manos del valiente son los hijos que se han tenido en la juventud. Dichoso el que llena su aljaba de ellos. Dice: dichoso aquel que tensa el arco, pone la flecha y lo lanza a lo más largo para que se cumpla el propósito que Dios tiene para la vida de esa persona. Piensen algo. Un día usted y yo nos vamos a ir. El legado más grande que usted puede dejar es que la siguiente generación siga adorando el nombre de Dios y que conozca la grandeza de ese Dios que le ama y que tiene un propósito para él. El legado más grande que usted puede dejar no es tanto que le deje una MacBook, aunque a quién no le gustaría una MacBook. El legado más grande que usted le puede dejar a su hijo es que él sepa qué hacer en los momentos de dificultad que le van a llegar. Y cuando él se siente entre la espada y la pared, sepa que hay un Dios que ha prometido estar con él, que lo va a auxiliar, que lo va a bendecir, que se le va a revelar, que lo va a sostener, que lo va a guardar. Porque si lo hizo con usted, lo va a hacer con él también. Por eso es que cuando Dios se presenta en el Antiguo Testamento, en la revelación progresiva de la que les hablaba, Él dice: yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Pero uno dirá: ¿por qué menciona tanto eso? Porque es que a Abraham se le reveló en su contexto, a Isaac se le reveló en su contexto y a Jacob se le reveló en su contexto. Pero a los tres se les reveló Dios. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios suyo y es el Dios mío, que está esta noche acá y que está interesado en que su familia sea bendecida de parte de Él. Puede estar de pie en esta hora y hacemos una oración por cada una de las familias presentes y aquellas que por alguna razón no lograron venir. Usted y yo vamos a implorar que la gracia y el favor de Dios se extienda hacia cada uno de ellos. ¿Sabe por qué los hijos anhelaban tanto la bendición del Padre? Porque en la bendición de los patriarcas había una designación profética de parte de Dios. O sea, a través de esa oración que los padres hacían, es como que los padres profetizaban sobre sus hijos, lo que ellos declaraban. Yo quiero que esta noche usted, aquellos que tienen a sus hijos acá cerca, impartan esa bendición de parte de Dios con la autoridad que les ha dado. Bendíganos, profetice sobre sus vidas, sobre su futuro, sobre su cónyuge, sobre su trabajo, sobre lo que Dios tiene preparado para ellos. Y si usted le ha tocado pasar momentos adversos, profetice que sus hijos no van a pasar ni a sufrir lo que usted sufrió, sino que para ellos hay planes de bien, de bendición, de paz, como Dios lo dice a la nación por medio de Jeremías. Y eso es algo que solo usted puede hacer. Yo no le puedo dirigir en la oración, porque usted es el que tiene a su hijo, a su nieto. Usted lo ama, usted lo conoce, usted sabe lo que desea, lo que quiere bendecir, lo que añora que Dios pueda cumplir en la vida de ellos. Amado Padre que estás en los cielos esta noche,